Mi nombre es Lázaro Ucmas. Voy a platicarles acerca de la investigación de la práctica docente, una propuesta de análisis que construimos en los últimos 10 años en diferentes programas de posgrado. Básicamente desarrollamos esta propuesta de análisis bajo dos conceptos que constituyen dos fases a su vez en la construcción del objeto de innovación y objeto de investigación de la práctica docente. Una fase es la caracterización y otra fase es la problematización. La caracterización, como su nombre lo indica, implica caracterizar la práctica docente. Es decir, implica decir cuáles son aquellos elementos, componentes, rasgos, detalles de que está hecha la práctica docente de la persona que está ejerciendo la docencia. Y la segunda es una fase de problematización, en donde aquí lo importante es considerar dos cosas. La primera, que la problematización es algo que se construye con elementos teóricos. No hay problematización sin teoría. Y la segunda cuestión es que problematización es diferente a problema. La problematización es un proceso que desemboca en la construcción de un problema de investigación. Bien. En la caracterización de la práctica docente que hemos desarrollado, lo esquematizamos de la siguiente manera, con tres columnas, una columna de momentos, una columna de operaciones del docente investigador y una columna de productos. O sea, ¿cuáles son los productos que uno esperaría en cada momento de esta fase? Desde el primer momento es observación y registro de la práctica. Hay que ir a los salones de clase, observar, registrar, o si es uno mismo el que se va a observar, pues uno mismo se autoobserva, se registra. Las operaciones mentales que le corresponden a este primer momento son básicamente cuatro. El docente investigador debe saber observar o aprender a observar, aprender a representar, aprender a describir y aprender a registrar. Básicamente es aprender a describir, lo que significa que dé cuenta de lo que observa y no dé cuenta de lo que él piensa que observa, que es algo diferente. Un segundo momento es la construcción de tipologías. O sea, a partir de la observación, del registro y de lo que describí, construyo tipos de acciones. ¿Qué significa esto? Que el docente investigador debe aprender a distinguir acciones, aprender a agrupar acciones, a aprender a clasificarlas y a aprender a nombrarlas, a ponerle nombre a los diferentes grupos de acciones que hizo. ¿Cuáles son los productos de estas acciones mentales del docente investigador? Cuadros analíticos con diversos elementos y ensayos descriptivos. Un tercer momento de la caracterización es la construcción del sentido de la acción. Es decir, una vez que ya distinguí, agrupé, clasifiqué y nombré acciones, debo construir el sentido de las acciones agrupadas. Esto significa distinguir secuencias de acción, agrupar y clasificar secuencias de acciones, ya no solo individuales, sino en secuencia, para poder nombrar interacciones. Esta es la que le llamo la caracterización de la práctica docente. Un producto típico de esta caracterización es este ejemplo. Este maestro encuentra que en su clase da indicaciones. Caracterizar significa poner por escrito la forma en que ese maestro da las indicaciones en su clase. Entonces, por lo general hay un comentario primero y después un fragmento del registro donde se muestra esas indicaciones.
en esta clase un maestro encuentra que él, como rasgo de su práctica, están las amenazas. Entonces, aquí está la amenaza, un comentario, la parte del registro donde está la amenaza y otro comentario del maestro. También encuentra, por ejemplo, que él da sanciones u ofrece sanciones o dice que va a sancionar a los alumnos. Entonces, el maestro comenta qué son las sanciones o castigos que impone o propone, la parte del registro donde se ve eso y al final otro comentario. Y así se va. Este documento descriptivo es básicamente como una lista de rasgos que el docente tiene en su práctica o observa en su práctica. Ese es mostrar características de la práctica, mostrar características de la propia práctica, que nos van a ser útiles para agruparlas y nombrarlas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es decir, para construir el sentido de la acción. Una vez que a partir de esto el docente puede decidir qué tipo de objetos o asuntos o problemas le llaman la atención investigar o le mueven a indagar o le mueven a mejorar. Y puede generar una red de situaciones situaciones o red de datos que le permitan como centrar el asunto o el problema o el tema que quiere investigar. Es este cuadro. Cada una de estas frases son rasgos de la práctica, que las flechas grandes indican cómo los ve él, cómo los relaciona, y a partir de él puede decir o puede decidir a dónde enfoca su indagación, su investigación o su objeto que quiere mejorar. Todo esto entra dentro de la caracterización todavía. Bien, entonces esos textos descriptivos pueden ser, como los que aquí tenemos, pueden que tomen como guía los grandes bloques de actividades. Los grandes bloques de actividades, de modo que van narrando bloque por bloque sus hallazgos. Una segunda manera es que escriban cada elemento por separado sin encontrar ni mostrar en este momento sus relaciones, y otra es que describan las características de su práctica ya agrupadas en categorías de segundo orden, como en el esquema anterior. Esta es una forma de clasificar acciones. Primero, puede aparecer una lista indistinta de rasgos de la práctica, de elementos de la práctica, y después las agrupamos, como están más abajo. Actividades elementales académicas, rasgos que agrupa en lo que llama control de grupo, otros rasgos los agrupa en lo que llama acciones de protección de los alumnos, otro grupo de acciones los agrupa en acciones participativas de los alumnos, y cada quien le da el nombre que quiera. Bien, esa es la fase de caracterización. Pasamos a la fase de problematización de la práctica. Decíamos que un elemento central es la teoría. No hay problematización sin teoría. O sea, para que digamos que realmente estamos problematizando, es que estamos empleando la teoría. ¿Cuáles son los momentos que distingo de esta fase de problematización? Son tres: la recuperación conceptual, la discusión conceptual y empírica, y la redacción. ¿En qué consiste la recuperación conceptual? Una vez que yo tengo definido o tengo ya ciertos rasgos de la práctica que me llaman la atención, entonces recurro a los textos y autores que hablan sobre esos rasgos que convierto en tema para
una primera incursión teórica sobre este asunto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el docente investigador? ¿Qué es lo que proponemos que hagan y que nuestros alumnos hacen? Entonces, sus habilidades es consultar bibliografía, recuperar elementos conceptuales, una revisión inicial del estado de conocimiento y básicamente una comparación de elementos conceptuales que tengan que ver con este tema. ¿Cuáles son los productos físicos donde podemos observar si esto se hace? En las notas bibliográficas, que están en la tercera columna. Un segundo momento es la discusión conceptual y empírica. ¿En qué consiste esta discusión conceptual y empírica? En contrastar elementos conceptuales con la caracterización construida. Regresa otra vez. La caracterización son los elementos de la realidad y por aquí tenemos elementos conceptuales recuperados de la bibliografía. Entonces, en este segundo momento lo que proponemos que se haga y que hacemos es una contrastación entre estos elementos de la realidad con estos elementos conceptuales para discutirlos, dialogarlos, ponerlos en comunión, con la idea de construir el propio entramado conceptual, articulando los conceptos que recuperamos de las notas bibliográficas con los elementos de la realidad. Y entonces podemos tener con esta articulación una redacción de la problematización que estamos haciendo. Por lo general nos da un texto 10, 15, 20 cuartillas dependiendo de la profundidad y de la cantidad de elementos conceptuales y empíricos que estamos poniendo en diálogo, y aquí es donde podemos obtener como producto un primer ensayo, un primer artículo acerca de este diálogo empírico teórico del tema que estamos construyendo. Distinguimos tres formas de articulación entre los datos empíricos y los elementos teóricos. Esta parte es bien interesante porque aquí podemos abonar, podemos contribuir al conocimiento teórico. Una primera forma es prestando conceptos construidos por otros autores y que permiten leer los datos empíricos. Una segunda forma de articulación teoría y práctica es usando conceptos de otros autores, pero resignificados con pertinencia a los datos empíricos. O sea, en este caso, se resignifican los conceptos de otros, se les da otro sentido, se les da un nuevo sentido, se les enriquece el sentido e incluso se pueden proponer nuevos conceptos a estos ya dados por la teoría y que provienen de la realidad. Esta parte es bien interesante porque cuando un docente, un investigador llega a hacer esto, entonces aporta algo nuevo al conocimiento construido hasta ahorita sobre esa temática específica de estudio. Y una tercera manera es construyendo conceptos propios al modo de la corriente llamada teoría fundamentada. Esto implicaría o significa que el docente es capaz de construir un cuerpo teórico nuevo ante una realidad dada, lo cual obviamente es muy difícil porque es difícil encontrar un tema educativo en el que no se haya escrito algo. O sea, nadie va a descubrir ahorita el hilo negro de la educación. En general, cualquier tema de la educación ya se ha escrito sobre eso, entonces sobre ese conocimiento es que hay que construir más. Sin embargo, no se excluye que pueda existir algo y entonces, bueno, ahí está la teoría fundamentada que nos puede dar elementos para poder construir un cuerpo de datos teóricos, un cuerpo de teoría acerca de la realidad. Entonces distinguimos tres grandes niveles de construcción del sentido problemático de un tema. La primera es la recuperación de acciones significativas provenientes de los registros o los autorregistros. La segunda es desarrollar la gran capacidad de encontrar las redes de significados de esas acciones significativas. Y una tercera y muy importante es que una vez teniendo esas redes de significados, de sentidos de mi práctica, poder discutir la orientación política que tiene mi hacer docente. Creo que estos tres grandes niveles de problematización son los que deberían de plasmarse en un texto que dé como producto un problema, un objeto de estudio, un objeto de innovación en la práctica docente y que se puede concretar en lo que nosotros llamamos la construcción de una ruta crítica de innovación.
Esta ruta crítica de innovación condensa, sintetiza la caracterización y la problematización que hacemos de nuestra práctica, y que al construir esta ruta crítica estamos en posibilidades de efectuar un proceso de innovación de nuestra propia práctica. Gracias.